Mi nombre es Vanessa de Hernández, soy mexicana. Yo crecí en un hogar en donde el objetivo de mis padres era que nosotras, sus hijas, estudiáramos una profesión que nos permitiera ser autosuficientes económicamente, para que no tuviéramos que depender de nadie. El lema de mi casa, recuerdo que era: el que paga manda. En ese entonces yo pensaba que el hacer libremente lo que uno quisiera era el camino a la felicidad. Cuando terminé la licenciatura en medicina y después la especialidad médica, y empecé ya a tener mi propio dinero, a ser autosuficiente económicamente, pues me di cuenta que algo faltaba. Yo no me sentía bien. Como toda la demás gente se estaba casando, pues yo decidí también. Dije, pues por ahí es el camino a esta felicidad que yo estaba buscando. Así que decidí casarme, pero no lo hice más que con la convicción de tener un paso más en el camino que me llenara. O sea, me casé sin querer tener un compromiso con nadie más que conmigo misma y el sentirme bien. Al año de casada decidí divorciarme porque no me parecía llegar a mi casa en la noche y que hubiera alguien preguntándome a dónde había ido o con quién iba a salir. La búsqueda de Dios no estaba dentro de mis planes porque yo no quería que las reglas de Dios me estorbaran. En ese mundo de trabajar y divertirme y mandarme yo sola estaba cuando llegó la maternidad a mi vida sin planearlo. Pero me pareció bien porque yo estaba por cumplir 30 años. Probablemente esto es lo que me está faltando. Por eso me siento tan mal, por eso me siento insatisfecha. Fue bienvenido desde que supe que iba a tener un bebé. En mi muy torcido entender, yo decía, ¿qué más puede pedir este bebé que una mamá que sea doctora? Un papá no. Yo dije, un papá no, pues, porque ¿para qué? Soy económicamente solvente y lo puedo mantener, pues el papá sale sobrando. Eso, todo lo que era el hogar era algo para mí aberrante. O sea, no era para mí, era para gente como que no había estudiado. Pero yo, como había estudiado, no tenía por qué dedicarme a ninguna actividad que tuviera relación con el hogar. Yo conseguí niñeras, guarderías para rápidamente regresar a mi consultorio a trabajar. Ya no me sentía bien trabajando, no me sentía bien dando consulta. Me daba un sentimiento muy grande de culpa de dejar a mi hijo todo el día al cuidado de una guardería o de la niñera. Entonces, si trataba de pasar tiempo con el niño, me sentía mal de estar con él, como que no tenía la capacidad de cargarlo, ni mucho menos de vestirlo, darlo de comer. O sea, para mí la maternidad siempre fue conceptualizada como un grillete de esclavitud, una amargura muy grande la que empecé a vivir. Así que en esa etapa me dediqué todavía a tomar más. Yo tomaba mucho por diversión, pero empecé a incrementar, tratando de sentirme mejor o lidiar con esta amargura. Resultó que cuando tenía 2 años el niño, yo noté que se comportaba muy muy raro. Así que después de que varios especialistas médicos lo revisaron, me dijeron que el niño tenía un autismo severo y que lo más conveniente era que lo dejara en un centro para autismo porque su condición era muy muy severa. No pude con la noticia. Yo me puse ese día a llorar y a llorar por horas. Simplemente no podía asimilarlo porque yo pensaba que había perdido a mi hijo, porque probablemente nunca me iba a conocer. Tenía un dolor tan grande en mi interior, así que hasta podía percibirlo físicamente, como si algo se me hubiera enterrado. Al no tener a Dios en mi vida, pues no tenía a dónde recurrir.
yo empecé a pensar en quitarme la vida, empecé a pensar en matarme y pensé que era mejor para el niño estar con su papá que conmigo. Y cuando yo tomé esa decisión de quitarme la vida, mis planes eran tomar mucho alcohol y hasta casi perder el conocimiento y luego irme a un barranco. Esos eran los planes que yo tenía y era como una forma de poder escapar de esa realidad. Y ese día que pensaba llevar a cabo estos planes, recibí la llamada de una amiga que me estaba invitando a un congreso cristiano. Y mientras estaba ahí empezó un predicador a hablar del amor de Dios y comencé a repasar qué había hecho con mi vida y empecé a tener una convicción de que como ese día me iba a morir, dije, me voy a ir al infierno. Realmente pensé, me voy a ir al infierno porque Dios existe, siempre lo he sabido y nunca me he interesado. Y empecé a tener mucho miedo, no sabía ahora qué iba a hacer, como que estaba peor. Y el predicador empezó a decir que en Dios había perdón, que Dios había enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados. A pesar de la formación que había tenido, yo nunca había escuchado algo así como que Dios había enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar para perdón de nuestros pecados. Y yo decía, Dios no puede perdonar algo así porque Él es Dios, ¿cómo va a perdonar una ofensa como esa? Y le dije, perdóname, Señor, porque yo te he ignorado toda mi vida y merezco el castigo, la condena. Y yo te pido que me perdones y que tenga yo el último lugar entre los tuyos, pero que me aceptes de regreso, que pueda yo orar, que pueda yo estar contigo. Y cuando me levanté del piso de haber hecho esa oración, inmediatamente sentí que ya no había ningún dolor en mi interior. Todo ese dolor tan grande que me estaba llevando a la muerte, porque no podía vivir con ese dolor, había desaparecido por completo. Me levanté llena así como de esperanza, de felicidad, y lo primero que quería hacer era ir a mi casa a ver a mi hijo para darle un abrazo. Y cuando llegué a la casa, el niño nunca había hablado y me vio y dijo, mamá, y la nana y el papá se levantaron así y el niño habló porque nos habían dicho que nunca iba a hablar. Y actualmente él habla español, habla inglés, habla chino, habla alemán. Y después de ese día que Dios me salvó la vida, me salvó del infierno, me salvó de mí misma, me salvó de todo. Compartí el evangelio con el padre del niño y él también recibió el perdón de Dios y nos casamos bajo la bendición de Cristo. Y nuevamente Dios nos volvió a bendecir con la llegada de un hijo varón a nuestras vidas, otro niño. Y de este otro niño nos han vuelto a decir que tiene autismo, ¿verdad? Toda esta situación de la salud de los niños nos ha hecho depender más de Dios, depender más de su misericordia, estar más atentos a lo que Dios quiere de nosotros. No hay palabras que existan en el mundo para decir cuán bueno es Dios.